Mi esposa dejó a nuestra hija recién nacida con la vecina y se fue a vivir con su amante, pero tras 15 años regresa y mi hija se encarga de sacar la basura. Estoy escribiendo aquí porque no puedo entender ese dicho que dice que el tiempo se supone que suaviza las cosas, que la distancia se supone que cura las heridas, y que negarme a reconectar después de tantos años me vuelve amargado o cruel. Yo no lo veo así, pero suficiente gente ha opinado sobre esto y me gustaría que alguien lo explicara, porque para mí no tiene sentido. Cuando la gente te lastima, eso es todo, y no soy el único de mi familia en pensar lo mismo que yo. Si bien ahora tengo 44 años y tengo algunas canas en mi cabeza que me hacen ver más maduro. Si lo soy o no, no soy el más indicado para decirlo. Pero hace 15 años, era un padre recién estrenado y un esposo que pensaba que su vida, aunque estaba a punto de volverse más difícil, también estaba a punto de tener sentido. Carol y yo nos casamos jóvenes, no imprudentemente jóvenes, pero lo suficientemente jóvenes como para que nos convirtiéramos en adultos juntos. Salimos durante varios años, nos casamos a mediados de los 20, y hablamos de tener hijos desde temprano. Ali, nuestra hija, no fue un accidente, fue planificada. Hablamos de nombres, escuelas, vecindarios y edad suficiente para comenzar a tener novio. Es broma, pero me gusta bromear a veces con que soy un padre duro, cuando soy un padre orgulloso de mi hija. Discutimos hasta por los colores de pintura para un cuarto de bebé. Desde mi perspectiva, nuestro matrimonio estaba bien encaminado porque ambos queríamos las mismas cosas, nuestras únicas discusiones eran el color de la pintura. Trabajábamos, pagábamos cuentas, teníamos un matrimonio bastante normal. No había peleas a gritos, no había grandes diferencias que yo supiera, no hubo amenazas de divorcio. Si había grietas, no las veía como estructurales. Cuando nació Ali, todo se estrechó. Cualquiera que haya pasado por eso sabe que ese primer tramo es brutal. No hay sueño, no hay rutina, es como vivir debajo del agua. Así te sientes todo el tiempo. Carol estaba agotada, y yo no estaba mucho mejor, pero intentaba mantener el fuerte. Volví al trabajo rápidamente porque necesitábamos el ingreso. Y cuando llegaba a casa, yo tomaba el relevo para que ella pudiera dormir. Era una etapa en donde nos costaba ser románticos, pero a veces los matrimonios tienen que entrar en esta fase de sobrevivir porque tienes un bebé. Lo veía como algo temporal, y que cuando nuestra bebé se hiciera más grande, todo volvería a una nueva normalidad, ahora con un nuevo integrante. Ali tenía solo unas semanas cuando Carol se fue. Ni siquiera tuvimos una charla sobre el tema, mucho menos una discusión que la haya empujado a irse, simplemente se fue. Esperó hasta que yo estuviera en el trabajo, empacó algunas cosas y dejó una nota. ¿Qué considerada? No. Ya ha pasado mucho, así que es probable que me haya olvidado de algunas palabras, pero en esencia decía algo como que se había vuelto a encontrar a sí misma, y que se iba para estar con alguien que la hacía sentirse viva. Dijo que Ali estaría mejor sin ella, porque no servía para madre, algo que le había mostrado la vida en estas semanas. No quería la custodia, no hizo un plan de transición para que yo la cuidara, nada. Ni siquiera se despidió de su hija. Al menos no la dejó sola, y la dejó con una vecina que solía cuidarla unos minutos si Carol necesitaba salir por un momento. Lo hizo poco antes de que yo llegara, para que la vecina no tuviera sospechas si me llamara al trabajo. Así que llegué a casa, que estaba vacía hasta que fui a recoger a mi bebé, y había una recién nacida que necesitaba ser alimentada. No sé cómo explicar cómo fueron las semanas siguientes, pero la palabra caos hace un buen trabajo. No lo digo por lástima, es simplemente un hecho. No sabía cómo hacer muchas de las tareas que le tocaba a un padre, mucho menos alimentarla. Porque hasta el momento, de eso se había encargado Carol por obvias razones. Esto puedo decírtelo, aprendí rápido porque no tenía elección. Tomé una licencia sin sueldo, envié una señal de socorro a mis padres y traté de adaptar todo para resolver este problema. Volví al trabajo demasiado pronto porque a las cuentas no les importa el shock, o que yo todavía no aprendiera cómo preparar un buen biberón. Al final lo hice, pero tomó más tiempo del necesario. Carol se mudó con el hombre por el que nos dejó. El tipo debe tener un nombre tipo Carl o Jacob, pero para mí es cara de pene, por eso lo llamaré Dick para que sea más corto, sin dobles intenciones aquí. Eso lo supe por terceros, ella no me lo dijo directamente. Al principio, asumí que volvería o al menos querría ver a Ali. No lo hizo ni una sola vez. Nunca la llamó o le envió un regalo para su cumpleaños, ni mensajes de texto, ni apoyo económico, a menos que cuentes un puñado de transferencias inconsistentes, que se detuvieron por completo después del primer año. Presenté la demanda de divorcio unilateralmente porque tenía que hacerlo, no podía quedarme casado con una mujer que abandonó a su hija, y también estaba eso otro, lo de la infidelidad. Además, porque necesitaba establecer los aspectos legales. Si mi hija tenía una emergencia médica, quería ser el único responsable de tomar una decisión importante. Ella no impugnó la custodia, ni luchó por un régimen de visitas. Firmó los papeles y desapareció. Así que cría a Ali solo. No fue todo tan malo, a pesar de que cualquier persona desea tener un padre y una madre. Le leía antes de dormir, que era más bien cuando yo me quedaba dormido,
y ella me quitaba los lentes y apagaba la luz. Pero lo hicimos funcionar. Cuando Ali preguntó dónde estaba su mamá, le dije la verdad y nunca intenté ocultarle nada. También le aseguré de que nada de eso era su culpa. Nunca le dije que odiara a su madre, porque tampoco hacía falta. La ausencia y la falta de interés por una hija es suficiente para hacerlo. A medida que Ali creció, notó patrones. Notó a las mamás de otros niños en los eventos escolares y en otros eventos. Me hubiera encantado estar en los días de madre e hija en la escuela, pero lo compensaba con los días de padre e hija. Ali formó sus propias opiniones. Principalmente, que no tenía madre y que con un padre solo le alcanzaba. No sé si era verdad o lo decía para hacerme sentir bien, pero ahí estaba. Estábamos bien, más que bien. Ali se convirtió en una adolescente reflexiva, reservada y graciosa que no desperdicia palabras. Entonces, hace unos meses, Carol se puso en contacto, a través de un mensaje. Era algo extenso para mis problemas de sueño, y en donde hablaba sobre haber crecido y reflexionado sobre su rol como madre. Dijo que había trabajado mucho en sí misma, y que creía que estaba lista para reconectar con su hija porque la extrañaba. Dijo que la vida era corta y que no quería morir con arrepentimientos. Usó frases como antes de que sea demasiado tarde. Esas que parecen muy profundas, pero en realidad no quieren decir nada. Los 15 años que habían pasado, no habían sucedido para ella. Quería reconectar con Ali y conmigo como familia, de cualquier forma que pudiéramos aceptar. No quería tomar una decisión por mí mismo, por lo que hablé primero con Ali. Le mostré el mensaje para que lo lea por sí misma. Le dije que la decisión era suya si quería ver a su madre o no. Ali lo leyó, pensó un rato, y dijo que no estaba interesada. Dijo que no conocía a esta mujer y no estaba interesada en hacerlo ahora. Así que respondí a Carol, Ali no estaba interesada en contactarse y que a mí no me interesaba nada de lo que vendiera. También que estábamos muy bien así, y que no íbamos a estropear las cosas para que se sintiera mejor. Ahí fue cuando las cosas se intensificaron. Carol me acusó de envenenar a Ali contra ella. Dijo que ver a su madre era una decisión muy importante para que la pueda tomar una niña. Pero le respondí que llegó como 10 años tarde para encontrarse con una niña. También que seguramente era mi rencor hablando, porque Ali no podría haber dicho nada de eso. Sin embargo, mi hija ha hablado y no quiere conocer a la mujer de donde salió. No la culpo, yo haría lo mismo. Por eso no voy a obligarla o convencerla de que lo haga. Pero aquí entran las opiniones de personas que realmente no entiendo, porque creo que mi conclusión no es tan rara después de todo. Algunos familiares extendidos piensan que no ver a su madre puede tener un daño psicológico para ella. Aunque al mismo tiempo, no les parece que 15 años de ausencia no lo pueda provocar. Algunos amigos en común se pusieron en contacto solo para decirme más de lo mismo. Que quizás estoy siendo vengativo. Entonces, vengo aquí a preguntar por qué alguien quiere defender a una madre que abandonó a una hija por 15 años, porque para mí no tiene sentido. Carol es como una niña que se aburrió de su juguete, lo dejó, y más tarde quiere volver a jugar con él. Solo que el juguete es una niña de carne y hueso. Estoy perdido aquí. Me cuesta pensar que existan personas que piensen que eso está bien. Cada persona que me dice que estoy mal por respetar los deseos de mi hija, me hace perder más la fe en la humanidad. Actualización 1. Los 15 años de reflexión y autodescubrimiento de Carol se fueron a la basura, con un mensaje que recibí poco después de publicar aquí. En él ya no era todo amor y paz, me estaba acusando y tenía mucho derecho, eso te lo puedo asegurar. Si no quieres leer un mensaje de una persona con derecho, lo mejor es que saltes este párrafo. En caso de que te quieras reír de la poca vergüenza de esta mujer, sigue leyendo. Dijo que era conveniente que Ali se sintiera así después de haber sido criada exclusivamente por mí. ¿De quién es la culpa de eso? Dijo que ningún niño rechazaría a su madre sin influencia. A menos que su madre fuera un monstruo que piensa con la de abajo. Dijo que yo había tenido 15 años para contar mi lado y que ella nunca había tenido la oportunidad de explicarse. No sé si hay mucho para explicar a una adolescente que sabe que su madre la abandonó para estar con un hombre. No respondí de inmediato y le mostré el mensaje a Ali, porque quiero ser lo más transparente posible. Ella puede tener solo 15, pero es lo suficientemente madura para manejar esto. Su respuesta lo dice todo, esto es exactamente por lo que no quiero hablar con ella, es exactamente la persona horrible que imaginé que sería. Carol no se detuvo ahí. Durante las siguientes 2 semanas, envió múltiples mensajes, algunos de disculpa, algunos de enojo, a veces ambos en el mismo párrafo. Osciló entre decir que entendía que Ali necesitaba tiempo, e insistir en que yo estaba obligado a fomentar una relación. Pidió conocer a Ali solo una vez y que el amor maternal se encargaría del resto. Sugirió llevarla a terapia, porque era obvio que yo había hecho un mal trabajo como padre. Sugirió que le dé su número para que pueda comenzar a hablar con ella. Cuando le pregunté a mi hija si quería darle su número a Carol, me miró como si le diera su número a su peor enemiga o el chico que le gusta. No sé cuál de las dos, pero era esa mirada de, papá, eso no se hace.
Así que no era yo el que no quería contacto entre ellas, Ali no quería ni por todo el oro del mundo hablar con su madre. Como no respondí, escaló aún más porque no iba a tomar un no como respuesta. Recibí una llamada de mi tía, alguien con quien no había hablado en años porque era de las personas que hace 15 años no le parecía tan mal lo que hizo Carol. Solo le faltó decir, bien por ella. Me preguntaba por qué era un incel, no sé dónde aprendió esa palabra, y que si Ali se criaba sola con un padre iba a salir muy mal. Según un amigo, Carol le estaba diciendo que había sido joven y que estaba asustada, que había cometido un error, pero que se arrepentía y se arrepentiría el resto de su vida, pero al menos quería la oportunidad de arreglarlo. Eso y varias tonterías más. Si Ali quisiera conocer a su madre, no estaría feliz, pero tampoco podría hacer mucho siendo mi hija bastante grande. Pero es que ni siquiera ella quiere hacerlo. Ha estado revisando sus redes sociales, para asegurarse de que las medidas de seguridad estén al día para que no pueda contactarla. Lo sé porque me preguntó. Pero nunca tuve una madre loca que quiere contactarse conmigo y tampoco una red social, siendo de poca ayuda. Me tomé el tiempo de responderle a Carol una vez más. Para decirle que si seguía insistiendo o hablando de nosotros con otras personas, íbamos a actuar, y a la policía, al fiscal y al juez no le iba a gustar un caso de acoso, en especial con una menor de edad de por medio. Le dije que la decisión de Ali era suya y que yo no iba a intervenir por más que no le gustara. Su respuesta fue inmediata y hostil. Que yo la estaba amenazando, que tenía derechos, que Ali seguía siendo menor de edad y que yo no podía bloquearle legalmente el contacto para siempre. También que estaba preparada para luchar si tenía que hacerlo. Tras eso, y con la paciencia agotada, consulté a un abogado para sacarme todas las dudas posibles del caso. El consejo fue sencillo. Carol puede pedir un acuerdo de custodia compartido, pero en este estado los mayores de 14 años pueden decidir con qué padre vivir y si quieren ver al otro padre o no, así que no había demasiado para hacer. No habría forma de que Carol ganara algo en un juicio, solo sería dinero tirado por el excusado. Porque en el momento que Ali dijera que no quiere verla, se terminó todo. Mi abogado redactó una carta de cese y desista y le explicó sus opciones a Carol, buscando que eso la disuadiese de seguir por cualquier vía legal. Que cualquier intento posterior de llegar a Ali directa o indirectamente se consideraría acoso. Ali preguntó si necesitaba hacer algo, pero papá y el abogado se encargarían de todo. Parecía aliviada al saber que no tendría que ver a su madre tras un juicio, piensa que esa podía ser una posibilidad. La presión de otros no se detuvo de inmediato, pero cambió. Creo que el hecho de que hubiera estado en contacto con un abogado con ganas de demandar tiene ese efecto. Una cosa es ser molesto cuando no hay nadie más involucrado, cuando tienes un abogado enmarcado rápido la gente ya no se mete en donde no lo llaman. Unos pocos me acusaron de ser un mal padre, pero les dije a dónde podían irse. Lo único bueno que salió de todo esto, en especial de publicar aquí, es encontrar otros padres, y también madres, solteros. Al parecer no soy el único que tuvo que aprender muchas cosas. Carol se ha quedado callada por ahora, pero no creo que eso sea permanente. No sé si intentará algo legal, lo cual sería más que estúpido. Actualización 2. Ali fue quien decidió cómo terminaría esto. Después de que Carol guardó silencio tras mi última publicación límite, pasaron unas semanas sin contacto. Ali parecía estar bien, pero la notaba un poco inquieta con el tiempo. Hizo muchas preguntas sobre su madre sobre cuestiones relacionadas con si aparecía. ¿Qué pasaría si su madre se presentara de todos modos? ¿Qué pasaría si lo intentara de nuevo cuando Ali cumpliera 18? ¿Qué pasaría si la acosaba en la escuela? Sabía que tenía miedo de lo que esta mujer podría hacer, y quería darle tranquilidad, pero no sabía cómo. Una orden de restricción u otro medio legal no era posible porque ella no había hecho más que escribir. Una noche después de la cena, Ali me dijo que quería escribirle a su madre ella misma. No quería tener contacto con ella, pero quería decirle ella misma que no quería saber nada de ella. Quería que quedara claro que esta era su decisión. No me parecía la mejor idea, en especial porque ella quería escribirle de su número, para que sepa que era ella y no yo haciéndome pasar por ella. Al final logré convencerla de algo intermedio, usar mi número, pero en un mensaje de voz para que se note. De esa forma, no podría luego acosarla por su número. A mí no me importan los mensajes de Carol, puedo con eso. Pasó 2 noches escribiendo y reescribiendo lo que iba a decir. No me pidió que le dijera qué decir. Me pidió que lo leyera una vez que pensó que estaba terminado, solo para asegurarme de que dijera lo que quería y no más de lo que pretendía. Era un poco duro, aunque justo, pero ella estaba convencida de que decirle esas palabras le ayudarían a sanar. Porque a pesar de que estábamos bien, todo esto había abierto viejas heridas por así decirlo. Ella era muy pequeña cuando su madre se fue, así que no vivió eso. Pero todos los años sin una madre, y por la razón que fue, ha provocado algunas cosas en ella. Asiste a terapia, pero nada te puede preparar al 100% para estas cosas. Finalmente, ella grabó el mensaje y decía algo como lo siguiente. Que sabía quién era su madre, lo que había hecho, y lo que se había perdido. Por eso no la necesitaba en su vida,
ya que había construido una sin ella que estaba lo bastante bien, y que este no era un hueco que estuviera interesada en llenar ahora. No la odiaba, porque eso lo reservaba a personas que en algún momento hubiera querido, pero que tampoco confiaba en ellas, y que la confianza no era algo que sintiera obligación de ofrecer solo porque había pasado el tiempo. Terminó diciendo que no quería más contacto, y pidió que se respetara su decisión. También que no molestara a su padre, porque la decisión provenía de ella y yo solo estaba en el medio. Antes de enviarlo, Ali lo escuchó un par de veces hasta que estaba contenta con lo que había grabado. Finalmente, lo enviamos y esperamos lo peor, que era la respuesta narcisista de su madre. Que llegó en menos de una hora. Si esperabas una respuesta calmada, reflexiva, respetuosa, bien pensada y por mensaje de texto, te equivocas. Respondió directamente a Ali, ignorando que era mi número y que lo iba a leer o escuchar yo primero. El mensaje era largo, se le entendía algunas cosas sí y otras no, y seguro que el teléfono acabó todo escupido porque sonaba como el pato Donald. Para ella Ali estaba repitiendo mis palabras, porque que una niña de 15 años no podría entender algo tan complejo. Que probablemente yo le había dicho qué decir, y que la estaba amenazando para grabar ese mensaje. Estaba muy triste por Ali, pero en el fondo sabía que se estaba dejando manipular por mí, por eso se arrepentiría de esto cuando fuera mayor y se diera cuenta de que perdió la oportunidad de tener una madre. Hubo más cosas que entre los escupitajos, las oraciones con derecho y la falta de oxígeno, porque no hacía una pausa, pero casi no se entendía. Pero creo que llegué a entender que yo era un mal hombre, mal padre y mal esposo, y por eso hizo bien en irse con otro hombre, etc. Ali lo escucha una vez y cuando me devolvió el teléfono se reía mientras me decía, creo que le moví el cerebro. Le respondí que su último audio era exactamente la razón de por qué ninguno la quería en nuestras vidas, especialmente su hija, y que dejara de acosarnos, porque iba en serio con involucrar a un abogado si este no era el final de todo. Luego bloqueé el número, aunque conservé todos los mensajes y audios por si acaso. Luego fue enviado como copia al abogado. No para que iniciara nada, incluso el abogado dijo que no era suficiente, sino porque quería un registro temporal de las cosas en caso de que escalaran más y más. Por suerte no hemos oído más de Carol desde ese momento, por suerte. Porque aunque nunca te ha pasado, oír al pato Donald gritando y saber que es tu ex, es un trauma que va a necesitar grandes dosis de terapia. Al menos fue por teléfono, porque en persona hubiera recibido una ducha gratis. Algunas personas, que nos habían estado presionando, se dieron vuelta tan rápido que no me di cuenta luego de escuchar el mensaje de Carol. Esto porque mi hija quería publicar en sus redes sociales, y así lo hizo. Puso en la descripción de la publicidad, cuando me pregunten por qué no quiero tener contacto con mi madre, es por esto. No hay riesgo de que la encuentre por redes sociales, ya lo debe haber hecho. Sabe su nombre real y su apellido, así que no es muy difícil hallarla. Pero como tiene medidas de seguridad extra, como que su perfil no sea público, no le importa. Por eso solo la gente que ella sigue pudo ver eso. Lo único triste, si es que esta es mi última publicación, es no tener respuesta de por qué hay personas que defienden cosas como lo que hizo Carol. Me hubiera gustado entender, saber cuáles son las motivaciones de estas personas, pero quizás haya cosas que es mejor no saberlas nunca. He reflexionado mucho sobre esto, y mi opinión es que son personas igual de horribles que mi ex. Que han hecho cosas igual de malas, como abandonar a sus hijos, y quieren que el mundo las vea con ojos de perdón. Tal vez son personas que nunca vivieron algo así, y les es muy fácil perdonar cuando no fueron las personas afectadas. No han sido padres y madres durante 15 años, y no saben lo difícil que es. Me da mucha tristeza que haya personas así en el mundo. Con Carol tenemos una por ejemplo. Y por algunos comentarios que he recibido, no es la única. Lo importante es que creo que escuchar esas cosas de su propia hija la mantendrán alejada, y su ataque de furia por audio no fue más que la realización de eso. Debe ser duro, que tu propia hija, la que salió de tu cuerpo, no quiera tener nada contigo. Solo puedo imaginarlo porque es una experiencia que nunca he vivido o viviré, especialmente la parte de salir por tu cuerpo. Pero sí he vivido lo de ver a mi hija sufriendo por no tener a una madre. Es curioso que Ali, a pesar de haber salido del cuerpo de Carol, tuvo un mensaje mucho más moderado en el tono y el contenido que su propia madre. A pesar de que Ali podría haberle gritado, insultado y dicho muchas más cosas, pero no lo hizo. Una diferencia abismal entre dos personalidades muy opuestas. Me enorgullece, no les voy a mentir. Edición, alguien preguntó acerca de la demanda por pensión alimenticia, que creo haber respondido en uno de los comentarios de las primeras publicaciones. Pero como se repite, ponerlo aquí creo que permitirá que otros vean todo. Acordamos que no pagará pensión alimenticia por Ali después del divorcio, solo envió algo de dinero inmediatamente tras irse de casa, a cambio de su parte de la casa. Me pareció bien en ese entonces, porque la parte de la casa tenía un valor significativo. Además, la propiedad se revalorizó con los años. Más el hecho de que recibir dinero de ella todos los meses solo me mantenía en contacto con mi ex, lo cual prefería evitar. Yo también fui abandonado, y aunque me mostré fuerte para mi hija,
pensé que no volver a tener interacción con ella completamente era lo más acertado. No sé si hice bien o no, pero creo que no resultó tan mal. Actualización 3. Carol terminó demandando. Estás leyendo bien. Hasta mi abogado se lo dijo, y es probable que algunos abogados con los que consultó también. Pero así es ella, hace las cosas sin pensar. Por suerte eso le afecta a ella misma en esta oportunidad. El resto no tenemos la oportunidad de ser irresponsables con nuestra vida, porque eso afecta a otras personas. En este caso, esto solo le afecta a ella. Pensé en hacer una actualización, pero desde el día que me notificaron sabía el resultado sin siquiera contárselo a mi abogado. El cual me aseguró que no había caso y así fue. Todo fue desestimado bastante rápido por varios motivos. Primero, ella aceptó no tener un acuerdo de custodia, lo que le demostró a cualquiera que no quería ser madre. El tiempo transcurrido desde ese entonces también es importante. No solo porque Ali puede elegir si quiere ver a su madre o no, sino también por la cantidad de años de abandono. Por último, Ali testificó que no quería tener contacto con ella y eso fue todo. Mi abogado me preguntó, de forma figurada, si quería enviarle la factura de sus horas a mi ex, y eso hicimos. Lo que significa una demanda por acoso, ya que usa el sistema legal para acosarnos a pesar de sus nulas posibilidades. Fue un juicio bastante rápido, sin demasiada burocracia. Conseguimos una orden de restricción contra ella, más un resarcimiento monetario que cubre los honorarios del abogado y deja algo para nosotros. Presiento que puede hacer algo más, la palabra idiotez no la ha detenido en el pasado, por eso no voy a decir que es mi última publicación. Pero espero que romper una orden de restricción sea una idiotez demasiado grande, hasta para ella. Edición, no sabemos nada de Carol en más de 8 meses. Tal vez lo intente cuando Ali sea mayor de edad. Eso sí, ella puede renovar su orden de restricción si lo quiere. No sé cuál es su plan, pero apostaría a que lo hará. Está muy enojada, aún más que antes, por intentar hacer algo judicialmente.